el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Vayan abriendo su Biblia en 2 de Corintios capítulo 6. Dice la Escritura así: así pues, nosotros como colaboradores, ayudantes, auxiliares suyos, les exhortamos, les suplicamos, les aconsejamos también que no reciban en vano, no reciban de Dios. ¿Se puede recibir en vano la gracia de Dios? Sí. Dios estableció el respeto de su buen nombre en los 10 mandamientos, porque Él quiere que las acciones que realicemos, por más que nos parezcan sencillas, no sean en vano. Por eso, entre los mandamientos, en Éxodo 20 dijo: no tomarás el nombre de Dios en vano. El Salmo 127:1 enseña que hasta los trabajos más comunes, los oficios como la albañilería, es necesario tener en cuenta a Dios. Porque dice: si Jehová no edificare la casa. También dice la Escritura: si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela el guardia. O sea que ¿cómo va a proteger Dios nuestra nación? ¿Cómo va a proteger nuestras ciudades? ¿O cómo nos vamos a proteger? ¿Cómo va a proteger la gente sus ciudades? ¿Quién es el que protege? ¿Quién? Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, ¿quién es el que protege? ¿Quién es el que guarda las ciudades, los pueblos? ¿Quién es? Eso tenemos que entenderlo. Para eso es la oración. Para orar por protección, porque el único que puede protegernos es el Señor. Y de esta manera, para que nuestras acciones no resulten en vano, Dios no debe ser descartado, no debe ser apartado, alejado en el cumplimiento de nuestros deberes. Algunas veces tomamos medidas o decisiones que fueron en vano. En las cosas espirituales es necesario que no tomemos decisiones vanamente, inútilmente, infructuosamente, sino que más bien estemos conscientes que estamos obedeciendo a Dios. Y entonces Dios mismo estará restaurando nuestras vidas por medio de su Hijo Jesucristo. El apóstol Pablo escribió a los Corintios en su segunda carta lo siguiente: no reciban en vano la gracia de Dios. Esto muestra claramente que existen personas que reciben en vano la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque pueden comenzar bien, pero luego se pueden torcer y al final van a terminar mal. Entonces esa es una forma, una manera de recibir la gracia en vano. Vamos a ver la primera persona que recibe la gracia en vano.
es la que anda en busca de otro evangelio. ¿Cómo es esto? ¿Hay otro evangelio? No, no hay otro evangelio. La persona que es llamada por la gracia, gratis, de favor, sin merecerlo, al arrepentimiento, está feliz, está muy contenta porque este regalo le satisface. El término evangelio de Dios hace referencia a que el mensaje tiene su origen en Dios. Él lo envió a la tierra para que sus siervos lo anuncien. El apóstol Pedro nos dice que Dios envió el evangelio por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. ¿Y lo podemos confirmar? Sí, podemos confirmarlo. Hechos capítulo 10, versos del 36 adelante. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Este es Señor de todos. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. El evangelio de Dios son las buenas nuevas que Él tiene acerca del reino venidero. El evangelio de Jesucristo son las buenas nuevas también, las buenas noticias de Él como fiel mensajero de Dios. Hechos 20:24. Pero ninguna cosa hago, dice, o de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Entonces, otra vez, somos llamados por gracia. Somos llamados por gracia. Somos justificados por gracia. Somos salvados por gracia. Dios expresa su descomunal e inmenso amor hacia la humanidad por medio de la gracia. Y también es llamado el evangelio de vuestra salvación. Ejemplo, tienen que entenderlo esto. Dios decide llamar a Carlita al evangelio de la gracia. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Se merece el evangelio? ¿Merece ser salva? Nadie lo merece. Nadie lo merece. Es un regalo inmerecido. Es una decisión de Él regalarnos su evangelio. Pero no es porque nosotros lo merecemos, sino porque Él quiere regalarnos su gracia. El evangelio, o el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas que se estaban alejando, se estaban apartando a lo que él mismo llama un evangelio diferente. No porque hubiera otro evangelio, sino que les estaba mostrando, les estaba indicando que estaban cambiando su fe en el verdadero evangelio por una perversión, depravación, degradación del evangelio de Cristo. Y por eso Pablo les llama la atención en el libro de Gálatas capítulo 1, verso 6 adelante. Les dice, estoy maravillado, les dice Pablo, de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo. Y se han alejado para seguir un evangelio diferente. Y no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
Pablo está haciendo una apreciación, una evaluación acerca de la mala decisión de aquellos creyentes que se habían apartado de la gracia. Me temo, les dijo Pablo, me temo que yo trabajé en vano en ustedes. Y eso es lo que viene siempre al corazón de un predicador que invierte su vida para edificar una iglesia, la iglesia de Jesucristo. Siempre al ver las reacciones y al ver la poca receptividad de la palabra, lo que viene al corazón es que uno trabajó en vano. Pero en realidad, la Escritura dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y el que no oye, entonces no tiene oídos para oír. Porque dice, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Porque su trabajo de Pablo con los Gálatas, él pensaba que había sido en vano, había sido vacío, había sido superficial. Porque después de haber creído en el Evangelio, se habían apartado. Así que desde los días que los apóstoles proclamaron el verdadero evangelio de la gracia de Cristo, surgieron al mismo tiempo, como hoy, proclamadores de perversiones del verdadero evangelio. ¿Quiénes lo hacían? Los falsos predicadores, los falsos pastores, los falsos maestros, los falsos apóstoles. Y de la misma manera que en la actualidad lo hacen hoy predicando un falso evangelio. Y ese falso evangelio perturba la fe de aquellos que han conocido la gracia. Y de esa manera los hacen apartarse de la fe. Cuando comienza a abusar de la doctrina de la gracia para seguir un evangelio diferente, y comienza a buscar un evangelio de pensamiento positivo y doctrina de prosperidad. Otros tienen miedo de salir, pero viven perturbados donde están. Y al final se quedan sin nada. Entonces, vuelve a ser lo mismo. En vano han recibido la gracia de Dios. Es importante conocer bien el evangelio de la gracia de Cristo para no dejarnos arrastrar por un evangelio diferente. Entonces, ¿quién recibe la gracia en vano? El primero ya les dije. El que anda buscando otro evangelio. 2. ¿Quién recibe la gracia en vano? La persona que no lleva frutos espirituales. Jesús dijo en Juan 5:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El que recibe la gracia es para hacerse discípulo de Jesús y no debe quedar sin fruto, debe llevar fruto, pero no poquito fruto, porque la Escritura dice mucho fruto. Juan 15:8, en eso es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. ¿Quién es el que lleva entonces mucho fruto? No, aquí dice en el mismo verso. ¿Quién es? El discípulo. ¿Y cuál es el que sigue? ¿Cuál es el discípulo? El que sigue una doctrina. ¿Cuál doctrina sería? La doctrina de Cristo. El que recibe la gracia es para hacerse discípulo, discípulo de Cristo. Y no debe quedar sin fruto, debe llevar fruto, pero no poquito fruto, sino
mucho fruto. Pensemos en una parcela donde hay 50 plantas de palta o de achachairú. Esas 50 plantas vienen a ser los miembros de una iglesia, para que lo entienda mejor. Pero por razones conocidas o desconocidas, esas plantas no dan fruto, no hay producción. Eso es lo que el Señor no quiere que ocurra entre sus discípulos que forman parte de una iglesia. Él no quiere gente infructífera. Él espera que sus discípulos produzcan mucho fruto. Por eso es que ilustra la enseñanza comparando al hombre con un árbol, como dice en Mateo 7:19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado, segado, podado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. La gracia en una vida se debe demostrar con frutos, pero si no hay frutos, no hay evidencia de que Dios esté actuando en las vidas. Entonces recibieron la gracia en vano. Algunos de los frutos que deben estar formándose en las vidas de todo discípulo son las que el apóstol Pablo les dice a los Gálatas. Los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dios es el que provee los dones ministeriales a la iglesia, además de los frutos. Además de los frutos, Dios provee los dones ministeriales. Por eso es que dice Efesios 4 que Él puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Son títulos o son oficios? Son oficios. Entonces, ¿para qué son esos oficios? Para enseñar al pueblo, para enseñar a los santos a reconocer cuál es su oficio. Si recibimos la gracia de Dios, es impropio de un discípulo que permanezca igual o que se vuelva la persona peor que antes. Si fuera así, entonces esa persona recibió la gracia en vano. Hemos escuchado muchas veces de personas que aunque no son cristianas demuestran mejores actitudes que los cristianos. No es porque ellos sean mejores, sino porque también toman la gracia de Dios en vano. ¿Por qué? Porque Dios los ha llamado también, pero no quieren dejarse formar, no quieren dejarse moldear, no quieren dejarse enseñar. Tienen una vida personal propia. En otras palabras, la gracia fue hacia ellos, pero ellos no recibieron la gracia y están haciendo cosas que a su entender son buenas. Entonces han recibido la gracia también en vano. ¿Quién más recibe la gracia en vano? La persona que permite que la palabra sea ahogada. En la parábola del sembrador se explican las diferentes clases de terreno donde cae la semilla, que es la palabra de Dios. Y hay una que dice que cayó entre espinos. Marcos 4, verso 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. ¿Cuáles son esos? Los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo, 1. El engaño de la riqueza, 2. Las codicias de otras cosas entran en su corazón, ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Este tipo de personas son aquellos que han recibido en vano la gracia, porque se trata de alguien que lee, que estudia la palabra, la memoriza, la aprende, pero al final no obedece nada.
¿Por qué? Porque tiene sus propios afanes, tiene sus propios intereses que son totalmente ajenos a la voluntad de Dios. Entonces, lo mucho o lo poco que tal persona ha conocido acerca de la Escritura queda ahogada. Y entonces se puede decir que recibió la gracia en vano. Que haya recibido la gracia de Dios, pero que no se deje informar con la palabra para que germine en el terreno de su corazón, para que crezcan las plantas de la fe, de la esperanza y del amor. Si no hay fruto, recibió la gracia en vano. La gracia de Dios es lo máximo, es lo más grande, es lo que necesita el ser humano. Ninguno que sea discípulo de Jesús debe abandonar o cambiar la gracia de Dios por cualquier otra cosa que esté en este mundo. Porque si verdaderamente recibimos la gracia, debemos permanecer en ella, para que todos los beneficios de la palabra nos sean aplicados de tal manera que la semilla que recibimos del Evangelio no sea ahogada por nosotros mismos. Toda persona tiene sus luchas personales para crecer, es verdad. Cuando la persona quiere crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Espíritu Santo le ayuda, a pesar de sus luchas personales. Porque el que hace caso a la enseñanza, el que estudia la palabra, el que aprende y la comparte, tiene que relacionarse con el Señor. Y de esa manera ha dado un paso importante que otros menosprecian. Y eso significa que la gracia sigue fluyendo y no ha recibido la gracia en vano. Pero ¿quién recibe la gracia en vano? Aquel que es llamado por la gracia, recibe la palabra, pero se ocupa de otras cosas, de los negocios, del trabajo, de la plata, de un montón de cosas, y la palabra se hace infructuosa. ¿Por qué? Porque no tiene tiempo para hablarle a otros. Está siempre a la expectativa. Un negocito aquí, un negocito acá, otro negocito atrás. No tiene tiempo para pensar en las cosas de Dios. ¿Quién otro recibe la gracia en vano? 4. La persona que se vuelve a las cosas del mundo. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 20 al 22, dice así. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez, esa palabra subrayela, enredándose otra vez en ellas, al final son vencidos por ese enredo y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero a ellos les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito. ¿Han visto esos perros que se vomitan y después vuelven y se lo comen? Así los compara. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, en el barro, en el fango. Habla de personas que habiendo recibido la gracia se vuelven al mundo. Este proverbio es bien fuerte porque habla de una persona especial que le llegó la gracia, que le llegó el favor de Dios inmerecido. Y sin embargo, después de un tiempo, volvió al mundo. Regresó a su forma antigua de vida. Vida pecaminosa, descrita como una vida sucia, asquerosa y cochina por naturaleza. No hay mejor vida que la que se tiene bajo la gracia de Dios.
Porque si estás bajo la gracia salvadora, no hay deseo de regresar al mundo. No hay deseo de vivir de la forma que vivías antes, sin Dios, sin Cristo. Por eso es que Él nos llama a mantenernos firmes en la fe y en una buena conducta digna del Evangelio de Cristo. ¿Quién más recibe la gracia en vano? La persona que comienza en el Espíritu y termina en la carne. Gálatas capítulo 3, verso 3. Dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar en la carne? Aquí el apóstol Pablo quiere que los creyentes se den cuenta que cuando creyeron, demostraron fe, demostraron obediencia, pero a poco ellos mismos se fueron apagando. Esa pasión que algunos tenían se apagó. ¿Por qué? Porque comenzaron a seguir falsos maestros, falsas doctrinas, y otros regresaron a vivir como vivían antes, en la carne, dejando el evangelio de la gracia de Cristo. Es muy triste ver a personas que comenzaron en la fe con gran entusiasmo, pero al poco tiempo ya no son de nosotros. Y otros que prometían que se los amó, se les enseñó con tanto cariño, dejaron la gracia y retornaron a vivir en el mundo como si nunca hubieran escuchado el mensaje de salvación. En vano, dice Pablo, que recibieron la gracia. Lo que solamente les interesaba era decir que son creyentes. Porque cuando toca una ceremonia de bodas, todos quieren casarse en la iglesia, pero nunca vienen. Y si se casan en la iglesia, después no vienen y hasta les prohíben que vengan, si no es el marido, es la mujer. Nunca fueron de la iglesia, nunca fueron parte del cuerpo de Cristo. Pablo pensaba que por su pasado muy sucio delante de Dios, no merecía ser salvado. No merecía la gracia de Dios. Pero como Dios lo salvó de la condenación eterna, Pablo se dio cuenta de ese gran privilegio inmerecido. Por lo tanto, dijo él, no recibí la gracia en vano. Si nosotros pensáramos como Pablo, otra fuera nuestra vida. ¿Quién merecía ser perdonado? ¿Quién merecía ser salvado? ¿Quién no merecía? Nadie. Por eso Pablo decía, yo no merecía ser salvado. Yo no merecía la gracia, yo no merecía el favor de Dios, porque yo, decía él, perseguía a los cristianos. Pero en cambio, cuando él recibió la gracia, lo que hizo fue trabajar y trabajar y trabajar y trabajar duro, con mucha pasión. Por eso les aconsejó, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, para que vuestro trabajo no sea en vano. Cada cual tiene que pensar delante del Señor y decirle, Señor, quiero que me muestres si mi trabajo es en vano en la fe. Si no tiene fruto, no esperes que Él te conteste. Yo te lo digo, tu trabajo es en vano. Quien se ha dado cuenta, escúchelo bien, que ha decrecido en la fe, que puede estar, como le dijo Pablo a los Gálatas, comenzaron en el Espíritu, pero estás terminando en la carne. Esto es más fácil de lo que parece. Por eso es que debemos estar pendientes, atentos, para que no recibamos la gracia de Dios en vano, para que podamos crecer siempre en la obra del Señor, porque el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Pero es si nos mantenemos firmes, sin fluctuar, porque esa es la manera de no recibir la gracia
en vano. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.